Padre, gracias te damos, mi Dios, porque dices tú en tu palabra que tú amas al dador alegre, Señor. Tú amas a aquel que, oh Padre mío, abre, mi Dios, su mano para extender la bendición recibida de parte de ti, Señor, y así de esa manera traer, Padre Celestial, los diezmos y ofrendas al alfolí, para que haya comida en tu casa, como dices tú en tu palabra. Y Padre mío, tú prometes abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre de ellos hasta que sobreabunden, Padre. Te damos gracias por esa promesa. Ahora, oh Señor, queremos pedirte por tu palabra, que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, que sabemos que es bendita, nos bendiga y que, oh Señor, como esa espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre mío, y nos ayude a discernir, oh Padre Celestial, todo, Señor, lo que necesitamos entender y nos dé, oh Padre Santo, esta noche la perspectiva divina del cielo para pensar como tú piensas, para actuar como tú actúas, para vivir como tú vives y hacer tu santa y perfecta voluntad. Háblanos, Padre, esta noche que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? El tema de hoy, adoración, oración y glorificación de Dios. Es el tema que vamos a estar mirando este día. Vamos a cubrir de los capítulos 5 y 6 de Segunda de Crónicas. Es para mí, hermanos, un privilegio esta noche abrir la palabra de Dios y hablar acerca de lo que el Señor ha dejado estipulado en su palabra para bendición y beneficio espiritual nuestro, para que crezcamos en sabiduría y entendimiento de quién Él es y cuánto Él nos ama y cuánto Él se interesa en que aprendamos a conocerle de una manera íntima y personal. Y de esa forma vivir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, sino a la voluntad de Dios. Para entrar en contexto, la semana pasada o la antepasada, porque la semana pasada estaba friendo tacos de papas. Mi hija me estaba visitando desde la Florida y le pedí al Señor un día libre, ¿no? Y me lo dio. Así es de que me quedé en casa y me quedé en casa con mi familia y estábamos compartiendo y cocinando para ella y fue un tiempo muy bonito que el Señor nos dio para compartir con ella y nos la pasamos bien suave, ¿no? Así es de que gracias por darme un break. Estuvo muy bueno y fue una bendición, pero ahora regresamos nuevamente a lo que es el estudio de la palabra y en la semana antepasada estudiamos el capítulo 4 de Segunda de Crónicas, hermanos, y observamos cómo todos los materiales de la construcción de los utensilios apuntaban hacia una sola persona, apuntaban hacia Cristo Jesús, apuntaban hacia Jesús. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando el Señor me dio la bendición y el privilegio de cursar la escuela de ministerio y prepararme para el pastorado, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es no espiritualizar las Escrituras, no espiritualizar el contexto. En otras palabras, no tratar de hacer que el contexto diga algo que no dice, ¿no? O sea, tratar de hacerlo oír o sentir como que es parte de algo que nosotros queremos que sea parte cuando en realidad Dios tiene otro plan en ello. Y no lo estamos tratando de espiritualizar. El pasaje no lo estamos espiritualizando. ¿Por qué? Porque cada uno de estos utensilios hablan exactamente de la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Recuerdan la semana pasada hablamos del altar? Bueno, el altar, hermanos, lleva el pecado del pueblo de la misma manera que Cristo lleva el pecado nuestro. En el altar era donde se traían los sacrificios, se ponían sobre el altar, se quemaba el sacrificio y el olor del sacrificio subía al cielo y Dios lo percibía. Y cuando lo olía lo encontraba grato a su nariz. Era un sacrificio por el pecado, el que se ofrecía en el altar. De la misma manera que Cristo ofreció su vida por nosotros como sacrificio por los pecados de la humanidad. Hablamos del bronce.
El bronce, hermano, nos habla de juicio, y el altar era hecho ¿de qué? Era hecho de bronce. Y el bronce, miramos que no solamente en el altar se ofrecía el sacrificio, sino que en el altar, hermanos, era donde se llevaba el juicio del pecado de aquellos que ofrecían su sacrificio. Hablamos acerca de la madera de acacia y hablamos de su resistencia a la pudrición. Hablamos del mar de bronce que servía para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies, simbolizando la purificación necesaria para acercarse a la presencia de Dios. Y nuevamente apuntando a Cristo, que dijo: ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, ¿no? O sea, Cristo nos limpia a nosotros por la palabra que Él nos ha hablado. Pero mirándolo en el Antiguo Testamento, específicamente los utensilios del templo, podemos ver que el mar de bronce, hermanos, era un símbolo de limpieza, un símbolo de purificación, un símbolo que necesitaban los sacerdotes ejercer y hacer para poderse preparar para servir a Dios. Nosotros el día de hoy, hermanos, hemos sido ya lavados, hemos sido limpiados por la palabra que Jesús nos ha hablado a nosotros. Hablamos también del candelero de oro, que representa la presencia de Dios y la luz. El candelero de oro que representa la presencia de Dios y la luz. Nuevamente apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice: ¿yo soy qué? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. También hablamos de la mesa de los panes de la propiciación, que eran símbolo de la provisión continua de Dios, que apuntaban también a Cristo Jesús, donde nos dice Él: yo soy el pan de vida. O sea, Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. O sea, en Él lo tenemos todo. Él nos sacia. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos cuando nosotros ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, hablamos de las columnas que pusieron en el templo. Las columnas nos hablan de la firmeza, de la seguridad que dan. De la misma manera que Jesús nos dice que todo aquel que pone su fe y su esperanza en Él nunca será avergonzado. O sea, la firmeza de nuestra fe, que no importa, hermano, lo que pasemos en este mundo, no importa lo que nos hagan a nosotros en esta tierra, nuestra fe siempre tiene que estar firme, puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y hoy día, en los capítulos 5 y 6 vamos a ver el tema de adoración, oración y glorificación a Dios. Y vamos a mirar una oración, porque lo que es una oración. Estos dos capítulos son una oración. Vamos a mirar al rey Salomón orar a Dios, o sea, hablar con Dios, mostrarle, o sea, de hablarle y decirle al Señor: esto es lo que yo siento, es lo que te pido, esta es mi súplica, esta es mi plegaria, esto es lo que yo traigo delante de ti y esto es lo que te pido que nos ayudes a hacer. Por ello es que vamos a mirar primeramente adoración, oración y después glorificación de Dios. La adoración nos habla de un acto de reverencia y amor profundo hacia Dios, reconociendo su grandeza, santidad y soberanía. ¿Te das cuenta? La adoración, cuando decimos vamos a adorar a Dios, estamos hablando, hermanos, de un acto de reverencia y amor profundo hacia Dios. Estamos hablando de reconocer su grandeza. Estamos hablando de reconocer su santidad y su soberanía cuando llegamos a la casa de Dios. Pero también, hermanos, vamos a hablar de la oración. Y la oración nos habla de comunicación directa con Dios mediante palabras habladas o pensamientos, incluyendo confesión, súplica, agradecimiento y intercesión. Confesión, súplica, agradecimiento y intercesión. Es de lo que se trata la oración. Así es que cuando hablamos con Dios, cuando oramos a Dios, primeramente le confesamos nuestros pecados.
Segundo, le suplicamos que nos perdone. Tercero, le agradecemos su perdón. Y cuarto, le pedimos que nos ayude a hacer ¿qué? A ser mejores. Y también oramos por aquellas personas que necesitan también el toque de Dios. Pero cuando hablamos de glorificación de Dios, estamos hablando de reconocer y exaltar la grandeza de Dios a través de palabras, a través de acciones, a través de obediencia y testimonio de su obra en nuestra vida y en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Él, hermanos, sostiene el mundo en sus manos. Dios sostiene el mundo en sus manos. Tu vida, mi vida está en sus manos. Todo lo que somos nosotros está en sus manos. Él es el autor de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. En la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés que todo, hermanos, tiene su tiempo. Todo lo que está bajo el cielo tiene su tiempo, tiene su día, tiene su hora. Pero también en el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 9, en el versículo 27 nos dice que está establecido para que el hombre muera una vez. Y después de vivir viene la muerte. Viene la muerte. Así es de que si estamos entendiendo, podemos entender que en las manos de Dios, hermanos, está todo. Por ello, la glorificación de Dios es reconocer y exaltar la grandeza de Dios a través de palabras, acciones, obediencia y testimonio de su obra en nuestra vida y en el mundo en el cual estamos viviendo. Por ello es que los capítulos 5 y 6 de Segunda de Crónicas nos muestran la consagración y dedicación del templo de Salomón. Un momento decisivo en la historia espiritual de la nación de Israel. No solamente eso, sino también la colocación del arca del pacto y la dedicación del templo que reflejan cómo Dios se manifiesta en el medio de un pueblo que ha decidido obedecer a Dios, ha decidido hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando tú y yo hacemos un pacto con Dios, o sea, hacemos una promesa a Dios y decimos, Señor, de hoy en adelante no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. De hoy en adelante no mi voluntad, sino tu voluntad. De hoy en adelante guía mis pasos, ordena mis ideas. Oh Padre mío, organiza mi vida. Ayúdame, oh Padre mío, a ser mejor hijo tuyo. Vivir de una manera que te dé honra y gloria. Que tú te sientas orgulloso cuando me mires desde el cielo y puedas decir, he ahí mi hijo, he ahí mi hija. Me siento muy orgulloso de ellos porque hacen mi voluntad, porque obedecen mi palabra, porque se dirigen a mí con reverencia, porque entienden que en mí está la vida y entienden que en mí está todo. Y yo les quiero dar a ellos todo. ¿Te imaginas qué maravilloso sería que todos nosotros, hermanos, viviésemos diariamente conforme a la voluntad de Dios? Por ello, hermanos, es que en estos capítulos vamos a ver la importancia de adorar a Dios con reverencia, interceder en oración y reconocer la gloriosa gloria de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Lo que nos lleva esta noche al primer punto que vamos a tocar. El primer punto, hermanos, que vamos a tocar es adoración. El primer punto que vamos a tocar es adoración, o sea, la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios. Y ese punto lo vamos a estudiar desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 14. Pero ahí entre estos puntos vamos a encontrar diferentes puntos que vamos a estar también tocando para poder tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Así es de que, primer punto nuevamente, adoración, la manifestación de la gloria de Dios. Y el inciso A, que vamos a mirar, el primer punto, es la preparación del pueblo para adorar. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 2. En el inciso A, vamos a mirar la preparación del pueblo para adorar a Dios. Si tomas notas, para que sea más fácil para ti, hemos
Me he hecho el propósito de ponerlo en las pantallas para que así lo vayas anotando y no te me vayas a perder. Y los versículos que vamos a ir cubriendo también. Así es de que en el primer versículo nos dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado. Y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, de los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. David, hermanos, en el libro de Primera de Crónicas y en el libro de Primera y Segunda de Reyes podemos mirar el deseo del corazón de David. El deseo del corazón de David era traer el arca del pacto a donde él residía, o sea, donde él vivía. Y él se propuso en su corazón traer el arca del pacto de donde estaba en Hebrón a donde él vivía, a la ciudad de Jerusalén, o sea, a la ciudad de David. Y nos dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1, que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 de ellos. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Podemos ver que David sintió en su corazón el deseo de traer el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero si notas, en la área que está highlighted, o sea, que está iluminada, en el versículo que tienes delante de ti, vemos que David reunió ¿a quién? Reunió a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000 de ellos. Ahora, los escogidos que David reunió no eran los levitas, no eran los sacerdotes, no eran los que Dios había establecido para manejar los negocios espirituales de Israel. David escogió a sus generales, escogió a sus capitanes, escogió a sus hombres de guerra, a los escogidos, aquellos con los cuales él había peleado muchas batallas. Y los trajo para que fuesen con él a traer ¿qué? A traer el arca del pacto de donde estaba en Baala a la ciudad de Jerusalén. Pero vemos que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque Dios había establecido un patrón de qué manera el arca se tenía que transportar de un lado a otro. Los levitas, los sacerdotes se tenían que purificar y tenían que llevar el arca en varas. Los sacerdotes tenían que cargar el arca. Y a medida que llevaban el arca tenían que ir cantando y alabando y danzando delante del arca mientras el arca iba en el proceso de su transportación. Y David lo hizo todo al contrario y le costó mucho. Por ello podemos ver un contraste muy grande. Podemos ver que David convocó el ejército y Salomón convocó ¿a quiénes? Salomón convocó a los príncipes y padres de familias. O sea, Salomón convocó a los príncipes y padres de familias. ¿Por qué? Porque David se equivocó y Salomón aprendió de los errores de su padre. Cuando David iba a partir de esa tierra, David dijo a Salomón: asegúrate de que sigues todo lo establecido en la ley de Dios, en la ley de Moisés, al pie de la letra. Y sigues todo como ha sido estipulado, como Dios lo dio, para que puedas prosperar y todo lo que emprendas te salga bien. Y era uno de los requisitos para los reyes, que se tenían que hacer una copia de la ley de Moisés para ellos personalmente. Leerla, memorizarla y ponerla en práctica, vivirla. O sea, es como si yo te dijera a ti el día de hoy: hey, tú quieres de una manera u otra servir a Dios. Bueno, pues
te tienes que memorizar 37 libros de la Escritura. Tienes que leerlos y memorizarlos. Tienes que ponerlos en práctica y vivirlos todos los días, para entonces poder hacer las cosas bien y de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Lo lindo del caso es que el día de hoy nos dice la Escritura que cuando tú y yo, hermanos, abrimos la palabra de Dios, leemos las Sagradas Escrituras, automáticamente el Espíritu Santo escribe las palabras que estamos leyendo en las tablas de nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo la saca de lo profundo de nuestro corazón y de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Expresamos los misterios divinos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que ya hemos leído, lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos aprendido, lo ha escrito el Espíritu Santo en las tablas de nuestro corazón. Por ello es muy importante leer la palabra de Dios. Yo me he hecho el propósito de leer las Escrituras todos los años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Comienzo en el 1 de enero y termino el 31 de diciembre. Comienzo en el capítulo 1 de Génesis y termino en el capítulo 22 de Apocalipsis. El 31 de diciembre. Y así cubro toda la palabra de Dios en un año. Y lo hemos hecho mi esposa y yo por muchos años. Es una costumbre que es un propósito que nos hemos hecho y algo que seguimos todos los días. Todos los días, antes de acostarnos a dormir, abrimos la palabra de Dios y leemos a través de la Biblia de un año. Todos los días, sin excepción. Todos los días. Así es de que, por ello podemos ver que cuando Salomón se llegó la hora de mover el arca del pacto y traerla a la ciudad de Jerusalén, él siguió lo estipulado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Y si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que está en la palabra de Dios, no lo que está en tu pensamiento o en tus ideas o como otras personas lo hacen. No, como la palabra de Dios nos dice que lo debamos hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque la adoración requiere participación. Y todos somos llamados ¿a qué? Somos llamados a servir a Dios. El Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. O sea, dice venid, o sea, para poder adorar a Dios, para poder arrodillarnos delante de Jehová nuestro Hacedor, tenemos que venir a la presencia de Dios. Tenemos que venir a donde Él se encuentra. Lo que nos lleva al siguiente punto, el inciso B. En el inciso B encontramos la colocación del arca del pacto y manifestación de la gloria de Dios. La colocación del arca del pacto y manifestación de la gloria de Dios. En el versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 5, dice: se congregaron con él el rey de todos. Se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, los levitas, tomaron el arca. Llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, o sea, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera. Y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, en las
con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Como puedes ver, este evento se dio específicamente en el mes séptimo. En el mes séptimo. A Israel se le requería, o Dios requería a los israelitas comparecer a la ciudad de Jerusalén 3 veces al año a celebrar 3 diferentes fiestas. 3 diferentes fiestas. La primera fiesta que ellos celebraban era la fiesta de la Pascua, o sea, la fiesta en el mes Nisan, que es la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua, hermanos, el significado de ella era conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Las prácticas y celebración era el sacrificio del cordero, comida ritual, reuniones familiares y recordar la salida de Egipto. O sea, era la fiesta que se celebraba en el primer mes del calendario judío, que era el mes Nisan. Ahora entendamos que para nosotros el día de hoy, si lo fuésemos a poner en términos que podamos entender, esta fiesta se celebra aproximadamente hacia el final de marzo o a principios de abril. Es la primera fiesta, la fiesta de la Pascua que celebran los judíos. En esa misma fecha también se celebra la fiesta de los panes sin levadura, donde ellos recuerdan la rapidez de la salida de Egipto y comen panes sin levadura durante 7 días de los sacrificios que se ofrecen en el templo. O sea, estas 2 fiestas van de la mano una con otra y se celebran ambas en el mismo mes, en el mes de Nisan, o sea, entre finales de marzo y principios de abril. Es cuando se celebraba o se celebra la Pascua. La segunda fiesta la celebraban en el mes de Sinwan. El mes de Sinwan, que viene siendo el tercer mes, que para nosotros cae aproximadamente como en el mes de junio. ¿Okay? Como en el mes de junio, más o menos como por esa fecha. En esta fiesta, hermanos, celebraban ellos la fiesta de los panes, la fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, o también conocida en hebreo como el Shavuot. El Shavuot es la fiesta que celebraban ellos. En esta fiesta, ellos sentían agradecimiento por la cosecha y entrega de la ley. O sea, le daban gracias a Dios por los frutos recibidos de las cosechas y también le daban gracias a Dios por la ley de Moisés. Ahora, las prácticas y celebración, sacrificaban, hacían sacrificios, ofrendas de cereales, leían el Torah y de esa manera meditaban en la palabra de Dios. Y aquí llegamos nosotros ahora a la fiesta en la cual encontramos en el pasaje que estamos estudiando. O sea, la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas, o en hebreo le podemos también decir el Sukkot, la fiesta de Sukkot en hebreo. Y aquí, hermanos, el significado de ellos era la gratitud de la provisión de Dios y recuerdo del desierto. Lo que quiere decir es que cuando ellos ya vivían en casas, o sea, ya tenían sus casas. Pero durante esta fiesta comparecían todos ellos a la ciudad de Jerusalén y habitaban en la ciudad de Jerusalén en casas de campaña, o en tiendas, como lo pronuncian las Sagradas Escrituras. Y durante 7 días vivían ellos en estas casas de campaña, recordando los 40 años que Israel estuvo vagando por el desierto. Ahora, también en este mes, hermanos, que es muy significativo porque justo el día de hoy no nosotros, sino los judíos están celebrando el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, o sea, el día del perdón y reconciliación con Dios.
Este día es el día en el cual los judíos vienen delante de Dios y le dicen al Señor: Señor, hice mal a tal por cual, me porté de esta manera, reconozco, oh Señor, que te he fallado, te pido perdón por todas mis faltas y te pido que me perdones y me des un nuevo comienzo. Y este es uno de los días más santos, uno de los días más especiales para el pueblo judío. Este día, el día de Yom Kippur. Y podemos ver acá que no solamente lo celebraban, sino que también ayunaban, oraban y ofrecían sacrificios expiatorios. Sacrificios expiatorios. Traían sus sacrificios y los ofrecían a Dios diciendo: Señor, aquí está mi sacrificio para el perdón de mis pecados. Y era ahí donde se reconciliaban nuevamente con Dios. Se reconciliaban con Dios. Otras de las fiestas que celebran los judíos es el Hanukkah. El Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que hasta cierto punto la combinaron con la celebración que nosotros celebramos en diciembre, que es la Navidad, ¿no? Las luces. ¿Por qué la combinaron de esta manera los cristianos? Y le llamaron la Navidad simplemente porque nos dice que es la fiesta de las luces y Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Por ello es que en ese día ellos específicamente encienden los candeleros, oran y alaban a Dios. Alaban a Dios. Así es de que esas son las fiestas las cuales ellos celebraban. Por ello es que aquí vemos que el pueblo se reunió ¿para qué, hermanos? Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero hay algo muy importante. Nota el versículo 4. Nota el versículo 4. ¿Por qué, hermanos? Porque es interesante lo que nos dice el versículo 4 y 5. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. ¿Te das cuenta? Vinieron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. ¿Te das cuenta? O sea, lo que vemos acá en estos versículos, específicamente en el versículo 4, es lo que Dios estipuló que debía de hacerse cada vez que el arca o el tabernáculo de reunión era transportado de un lado a otro. Y está escrito en el libro de Números capítulo 4, el orden de cómo se tienen que hacer las cosas. Por cuestiones de tiempo no traje los versos, pero sí traje el capítulo para que tú lo puedas estudiar después en tu tiempo. Ahora entiende, Salomón estaba haciendo todo conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Lo que nos da a nosotros, hermanos, un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos todo como está estipulado en la palabra de Dios, Dios nos va ¿a qué? Dios nos va a bendecir. Y la gloria de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a hacer visible. No solamente en nuestras vidas, sino en lo que hacemos, en las cosas que emprendemos, en lo que nosotros nos proponemos llevar a cabo. Vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas y obrar en lo que hacemos para su glorioso reino. Pero podemos ver acá que no solamente ellos transportaron el arca al templo, sino que también trajeron todos los utensilios, todo lo que hacía falta para servir en la casa de Dios. Para servir en la casa de Dios. Dirás tú: oh, qué lindo, ¿no? Qué maravilloso es ver cómo el pueblo fue atento a todos estos pequeños detalles. No, iglesia. Todos estos utensilios que tú ves acá y los cuales mencionamos la semana pasada o antepasada, fueron dados a ellos por Dios para el servicio en la casa de Dios. El día de hoy el Señor nos ha dado algo muy importante que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, a nosotros nos da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para servir a Dios. Todo lo que tú necesitas para servir a Dios, Dios nos lo da a través de su Santo Espíritu. ¿Cuándo? Cuando tú haces una confesión de fe.
Cuando tú dices, Señor, yo reconozco que he pecado en esta tierra. Yo reconozco que me he quedado corto. Te pido perdón por mis pecados. Te invito, oh Jesús, a entrar en mi corazón. Y de hoy en adelante te declaro, Señor, de mi vida. Ayúdame a vivir para ti y a hacer tu voluntad. En ese momento, cuando tú haces esa oración, el Espíritu Santo viene a ti, a morar en ti. Y te abre los ojos, te quita la venda y comienzas a mirar lo espiritual, comienzas a mirar la palabra de Dios y empieza a tomar sentido. ¿Por qué? Porque ahora te va ayudando, te va dando las herramientas, te va dando lo que necesitas para llegar a conocer a Dios a manera más profunda, más íntima y más personal. Pero en el versículo 7, ¿qué nos dice? Y los sacerdotes, dice, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. O sea, la verdadera adoración se centra, hermanos, en la presencia de Dios y en la santidad de Dios. En la santidad de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, nos dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adórale y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Para siempre. O sea, podemos ver la exhortación de David a Salomón. Le dice, aprende, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Llégalo a conocer de tal manera que tú puedas no solamente saber quién Él es, sino vivir para Él de una manera santa. ¿Por qué? Porque Él es santo y nos llama a ser santos. Y de esa manera puedas servirle con todo tu corazón. Lo que nos lleva al inciso C. En el inciso C encontramos la adoración con música y cánticos. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver que el pueblo de Dios no solamente ha traído el arca de Dios al templo, a la casa que Salomón ha construido, sino que ahora podemos ver que ya que la arca está en su lugar, ahora el pueblo se congrega para adorar, para alabar, para cantar, para exaltar, para ensalzar el nombre de nuestro Dios. Fíjate lo que nos dice de los versículos 11 al 14. Y dice en el versículo 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se alineó con el corazón de Dios. El corazón del pueblo se alineó con el corazón de Dios y todos a una se congregaron. No importaban los turnos, para ellos no había horario. No había horario. Lo que importaba ahí era el hecho de que estaban en una misma página, sintonizados en una misma nota. Estaban trabajando unánimes todos
de una misma forma para adorar y alabar a Dios. Sus instrumentos estaban sincronizados, la música era melodiosa, la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar porque todos ellos a una exclamaron y dijeron en voz alta, porque Él es bueno. O sea, Dios es bueno, dice, porque su misericordia es para siempre. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando tú y yo, como el pueblo de Israel reconoció quién es Dios y entendió la misericordia de Dios, podemos ver que la gloria de Dios se hizo manifiesta en el medio del pueblo, porque Dios, hermanos, se alineó con el corazón de ellos. Muchos dicen, yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Yo quiero experimentar un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo, iglesia? ¿Cómo podemos experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel? ¿Cómo podemos experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel? Ahora, observemos lo que la palabra de Dios nos dice. Primeramente, todos ellos estaban en una misma página. Todos estaban en un mismo sentir. Todos ellos tenían sus ojos puestos en Dios. Todos ellos solamente pensaban en lo maravilloso que es Dios, lo glorioso que es Dios, lo precioso y lo glorioso que es nuestro Salvador. Y por ello es que dice que cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Alabar y dar gracias a Jehová. Y nos dice que a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno. O sea, alababan y decían, Señor, tú eres glorioso, eres maravilloso, eres precioso, eres bueno, eres misericordioso. Todos a una, no había uno solo de ellos que no lo hiciese. Y es ahí donde podemos ver que la gloria de Dios derramarse sobre de ellos. Derramarse sobre de ellos. Hay algo que de verdad me impacta mucho cuando voy a Cuba. Cuando vamos a Cuba y estamos alabando y adorando a Dios, ahí no hay persona que no cante. Todos. La voz de ellos ahoga los instrumentos. Ahoga las voces de los vocalistas, porque cantan tan fuerte, pero cantan tan fuerte, que de verdad retumba dentro de aquel santuario, de aquellos santuarios donde ellos cantan. Y hermanos, es ahí donde podemos ver la gloria de Dios manifestarse. Muchas veces llegamos, el grupo de alabanza está alabando al Señor, nos está guiando al trono de la gracia, porque es lo que está haciendo. Ellos no están alabando para que nosotros digamos que bien lo hacen. Ellos están alabando para glorificar el nombre de Dios y nos invitan a nosotros ¿a qué? A participar de esa misma alabanza. Y cuando todos nosotros a una cantamos y nos sincronizamos y nos sintonizamos y todos nosotros alabamos a Dios a la misma vez y al mismo tiempo y alabamos a Dios de la misma manera, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en el medio nuestro. Pero cuando estemos diciendo, oh, esa voz está muy alta, oh, esa voz está muy baja, oh, el guitarrista no está tocando bien, oh, están bien desentonados. O sea, ¿cómo se va a dar la gloria de Dios en el medio nuestro cuando lo único que estamos haciendo es criticando? ¿Te das cuenta? No vamos a ver la gloria de Dios. ¿Entiende? No la vamos a ver. Tenemos que hacerlo porque cuando entramos en la presencia de Dios, entramos para alabar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, no para criticar a los hermanos, ni criticar al que está al lado nuestro que no entona por nada de la vida, ¿verdad? Pero está cantando. Está cantando. Estaba escuchando a Miguel cantar allá en el retiro. Qué feo canta, pero estaba cantando. Estaba escuchando a Jorgito cantar ahí arriba en el retiro. También canta horrible, pero estaba cantando. O sea, estábamos cantando y adorando y alabando a Dios. Pero fue un tiempo maravilloso, ¿no?
porque su corazón de ellos estaba sintonizado con Dios. Sintonizado con Dios. Y ahí no importa, hermanos, que también cantes, sino que importa que todos estamos en una misma página. En una misma página. Por ello nos dice el Salmo 100, versículos 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Te das cuenta? Venid, ¿dónde? Venid ante su presencia con regocijo. Es lo que nos dice el salmista en el Salmo 100. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto que vamos a mirar esta noche es oración, intercesión y dependencia de Dios. Y lo vamos a mirar este punto desde los versículos 1 al 42 del capítulo 6 de Crónicas. Pero el inciso A nos habla acerca de la oración de consagración de Salomón. Oración de consagración de Salomón. De los versículos 1 al 11 nos dice, entonces dijo Salomón. Aquí es donde Salomón comienza a orar. ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres saber cómo orar? Solamente sigue el patrón que Salomón nos muestra acá. Y Salomón dice, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? O sea, mientras Salomón está de pie, está orando, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que él simple y sencillamente está hablando con Dios y le está diciendo, Señor, estas fueron las promesas que tú hiciste a tu pueblo Israel. Estas fueron las promesas que tú hiciste a mi padre David. Esto fue lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y Padre, tú has sido fiel a nosotros, porque lo has hecho exactamente como lo dejaste escrito en tu palabra. Has hecho exactamente como dijiste que ibas a hacer. No pudo mi padre edificarte casa porque fue hombre de guerra y derramó mucha sangre, pero me levantaste a mí para yo edificarte casa y poner en ella el arca del pacto, donde tú hiciste promesa a Israel que estarías con ellos y serías su Dios por siempre y para siempre. Para siempre. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá miramos algo muy hermoso. Miramos algo muy, muy, muy lindo. Hay muchas teorías respecto a la manera en la cual se debe de orar a Dios, o en qué posición se debe de orar a Dios. Hay quienes dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley,
Ahora estamos bajo la gracia. Si yo siento en mi corazón orar acostado, pues puedo orar acostado. Si yo siento en mi corazón orar de rodillas, puedo orar de rodillas. Si yo siento en mi corazón orar parado, puedo orar parado. Si yo siento en mi corazón orar sentado, puedo orar sentado. Y estamos bajo la gracia, me dicen, ¿no? Ok, estamos bajo la gracia. Dios no mira la postura, mira el corazón. Ok, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero podemos ver un patrón bíblico, podemos ver en las Sagradas Escrituras que cada vez que encontramos a alguien orando a Dios, juntamente con el que está orando, el pueblo de Dios está ¿en qué? Está de pie. Está de pie. Nota lo que nos dice el versículo 3. Y si volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba ¿qué? Estaba en pie. O sea, mientras Salomón está orando, mientras Salomón está hablando con Dios, en reverencia a Dios, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Se pone de pie delante de Dios. Se pone de pie delante de Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque no solamente podemos ver cuánto este pueblo amaba y reverenciaba a Dios, sino que podemos entender que ellos entendían que estaban delante de aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entendieron ellos que si querían ser prósperos, si querían ellos avanzar en esta tierra, ser una nación fuerte y poderosa, tenían que depender de Dios. Tenían que depender de Dios. Por ello, hermanos, es algo muy importante para ti y para mí. Yo no te estoy diciendo que si oras acostado, estás mal. No te lo estoy diciendo. Si oras de rodillas, no te estoy diciendo que vas a ser más santo. Si oras parado, eres más santo. Si eres sentado, vas a hacer lo que sea, ¿no? Simplemente te estoy diciendo, te estoy hablando acerca del patrón bíblico, lo que es bíblico, lo que está estipulado en las Sagradas Escrituras y cómo las Escrituras nos dicen a nosotros que debemos de orar. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que quiere decir, iglesia, que la presencia de Dios, el momento que tú abriste tu corazón a Dios, el momento que reconociste que eras pecador, el momento que reconociste que necesitabas un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús. De ese momento en adelante, veniste a ser morada de Dios, morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón, mora en ti y alrededor de ti, está contigo, está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios se ha manifestado para beneficio nuestro, para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Y hemos venido a ser morada de Dios. Y podemos ver acá que Salomón está dedicando, ¿qué? Está dedicando el templo a Dios. De la misma manera que nosotros debemos dedicar nuestro templo a Dios, al servicio de Dios. Como nos lo dice el apóstol Pablo. Ahora, orar, hermanos, con gratitud nos habla a nosotros de reconocer a quién y a quién nos estamos refiriendo, o sea, a Dios. Lo que fortalece nuestra fe, lo que nos ayuda, hermanos, a pensar de manera divina, de manera espiritual, no a pensar como piensan los hombres, sino pensar como piensa Dios. Por ello, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿qué nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Ahora, hermanos, quiero hacer hincapié en esto. No estoy siendo legalista. Entiéndanlo. Les estoy enseñando bíblicamente cómo el pueblo de Dios oraba cuando oraban a Dios. Una cosa sí podemos entender.
Lo importante de todo es hablar con Dios. Lo importante de todo es nuestra comunicación con el Señor. Orar con Dios, orar es hablar con Dios. Y podemos ver que Salomón acá está hablando con Dios. Está parado delante de Dios y el pueblo está delante de Salomón de pie también, escuchando la oración que está haciendo a Dios. Por ello, entiende algo. Es muy importante para nosotros. Es muy importante la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado promesa tras promesa en la palabra de Dios. Y cada una de esas promesas es para nosotros. De la misma manera que le prometió a David que iba a levantar de él uno que iba a construir el templo en Jerusalén, Dios lo cumplió. Y Salomón le está diciendo que se lo cumplió. Y Salomón está hablando acerca de lo que Dios le había prometido a David y lo cumplió en su vida y en lo que él, a través de lo que Dios le dio, pudo hacer para glorificar el nombre de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos aprender que Dios nos ha levantado con un propósito. Dios nos tiene acá con un plan. Y el plan de Él, hermanos, no solamente es que vengamos a esta tierra y llenemos la tierra, no, es que a través de nuestra vida, hermanos, demos a conocer a Dios, que otros puedan ver a Dios en nosotros. Y puedan decir, este es diferente, ella es diferente. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Su manera de hablar es distinta a la manera de las demás personas. ¿Por qué? Porque habla con Dios. Y Dios le habla a él o a ella. Y Dios le enseña, le muestra el camino. Dios le da lo que le pide. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación directa con aquel que escucha nuestras oraciones. Regresando al inciso B, que lo cubrimos del versículo 12 al 21, donde nos habla de reconocimiento de la soberanía de Dios y la humildad del pueblo. Reconocimiento de la soberanía de Dios y humildad del pueblo. En el versículo 12, ¿qué nos dice la Escritura? Del capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Dice que se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendió sus manos, ¿te das cuenta? Extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él. ¿Y qué dice que hizo? Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió su mano a los cielos y dijo, escucha bien, es muy linda esta oración. Dice Jehová Dios de Israel. ¿Él está haciendo qué? Está orando. Cuando Jesús nos dice que oremos, ¿qué nos dice? Que digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que está haciendo David acá? Salomón acá. Primeramente diciendo, Jehová Dios de Israel. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que guardas a tu siervo, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú
Mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdones. Que oigas y perdones. O sea, Salomón está pidiendo a Dios lo que Dios prometió que él iba a hacer. Salomón no le está exigiendo a Dios, le está solamente recordando las promesas que él hizo al pueblo, que él hizo a David, que él hizo al mismo Salomón. Por ello, en la oración de Salomón, hermanos, ¿qué es lo que reconoce? Primeramente, que no hay Dios semejante a él en los cielos ni en la tierra. No solamente eso, sino que guarda el pacto, o sea, las promesas y la misericordia para con aquellos que caminan delante de él con todo o de todo su corazón. ¿Te das cuenta? Todas las promesas que Dios ha dejado estipuladas en las Sagradas Escrituras, todo lo que ha sido canonizado en la palabra de Dios, está ahí para nosotros. Para nosotros. Y cada una de esas promesas, Dios, hermanos, nos la va a conceder si nosotros caminamos delante de Él con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Por ello, entendemos que, hermanos, entendemos el hecho de que para poder nosotros recibir las bendiciones de Dios, para poder recibir la protección de Dios, para poder ser nosotros guiados por la mano de Dios, tenemos que caminar agarrados de la mano de Dios y haciendo nuestras cada una de sus promesas. Todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha dado es para nosotros, para nosotros. Ahora, acá hace una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta muy interesante, que para Salomón, aunque era el hombre y fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, no encontró respuesta. Nos dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? O sea, se hizo esa pregunta, hey, ¿será posible que Dios venga a habitar con nosotros los hombres aquí en la tierra? ¿O qué? Yo le he hecho una casa, le he hecho un templo. Dios, tú bajarás desde los cielos y estarás en ese templo y nosotros vendremos a ti y tú habitarás con nosotros. Es una pregunta genuina, ¿no? Para Salomón no hubo respuesta. No la pudo entender. Pero el día de hoy para ti y para mí sí la hay. Porque hemos visto, lo hemos experimentado, que Dios dejó su gloria. Dios dejó su gloria, se quitó su corona real, se quitó sus vestiduras reales y tomó forma de hombre y vino a habitar entre los hombres, al cual me estoy refiriendo es a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, que vino a caminar entre los hombres, a vivir entre los hombres y a morir por los pecados de los hombres, para entonces venir y vivir en nuestro corazón, vivir en nosotros y estar dentro de nosotros. Y para Salomón era imposible. Él no entendía. ¿Por qué? Porque dice aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que te he edificado? Él no entendía que Dios no está buscando casas hechas de manos de hombres. Él está buscando un lugar en el cual Él pueda morar y ese lugar es tu corazón. Cuando Dios formó al hombre, en el corazón del hombre puso un lugar especial para Él, para Dios. Y mientras el hombre no invite a Cristo a entrar en su corazón, ese lugar está vacío. Y el hombre vive en este mundo, pero vive vacío, va sin rumbo y sin dirección. No hay
propósito, no tiene por qué vivir. O sea, todo lo encuentra difícil. O sea, no tiene sentido la vida. Pero el momento que Cristo viene a ti, a tu corazón y entra a morar en ti, todo en el mundo cambia. Todo, absolutamente todo. Tienes una perspectiva diferente. Porque ahora ya no mira las cosas con los ojos de los hombres, sino con los ojos de Dios. Por ello, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos entender acá? Que la oración de Salomón, hermanos, no solamente pide que Dios escuche la oración que él está haciendo, sino que pide que Dios se manifieste en el medio de su pueblo. Se manifieste en el medio de su pueblo. Y esa oración que Salomón hizo es mi oración esta noche para nosotros. Para nosotros. Mi oración es que Dios se manifieste en el medio nuestro. Iglesia, que tú y yo el día de mañana podamos echar mano de esas mismas promesas. Vivir conforme a lo establecido y estipulado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Con nuestra vida dar honra y gloria a Dios. Y Dios pueda ser visto en nosotros y pueda ser honrado y glorificado en nuestras vidas. Así es de que vamos a concluir con esto. No te olvides que nos quedamos en el versículo 21. Vamos a continuar en el versículo 22 la semana entrante, Dios mediante. Y vamos a darle un poco más de sentido a lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque nos dice 2 de Crónicas 7:14, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Y con eso nos quedamos, hermanos, entendiendo que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si nosotros nos humillamos delante de Dios, porque aquí en este lugar hemos invocado el nombre de Dios, hemos hablado, hemos proclamado el nombre de nuestro Dios, y aquí en este lugar, hermanos, hemos buscado a Dios. Ahora, cada uno de nosotros lleva algo, o carga algo, o está viviendo a través de algo, o está pasando por una situación difícil. Pues ahora es el tiempo, hermanos, de que dejar eso, humillarnos delante de Él y reconocer su gloria. Y decir que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Decir que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y que Dios va a estar con nosotros y va a caminar con nosotros y nos va a ayudar a nosotros y no nos va a dejar, sino que nos va a sostener, nos va a guiar y nos va a bendecir y nos va a prosperar en todos los ámbitos de la vida. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre. ¿Cómo no agradecerte, mi Dios, este tiempo en tu presencia? Pues has sido bueno, mi Dios, y nos has hablado. Oh Padre Celestial, a través de lo que tú hiciste, a través de tu siervo Salomón, y a través, Padre mío, de esta dedicación, de la dedicación del templo, mi Dios, en la ciudad de Jerusalén, en el cual, mi Dios, oh Padre mío, veniste y te hiciste visible a los ojos de aquellos, Padre mío, que estaban en aquel lugar adorando y alabando tu nombre. Gracias por hacerte visible a nuestros ojos esta noche a través de tu palabra. Gracias, Padre mío, por hablar a nuestro corazón y ayudarnos a entender que aquel que, oh mi Dios, para Salomón, que era imposible entender que tú vendrías a morar en el mundo entre los hombres, para nosotros fue posible porque ahora no solamente has venido a morar entre los hombres, sino que has venido a morar en nuestro corazón, en la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos esta noche y te damos la honra y la gloria. Y te decimos, oh Maranata, ven pronto, Jesús, llévanos a estar contigo. Queremos ir a tu presencia. Queremos ser sacados de este mundo de pecado. Queremos ser sacados de este mundo de maldad. Ayúdanos, Padre mío, a proclamar tu nombre para que otros también puedan ser llevados juntamente con nosotros a gloria, a tu presencia, a estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, bendícenos ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.